Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy. Estamos a sábado 21 de diciembre del 2019. Saludo de manera muy efusiva a los que me ven en México, Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo. Siempre con la noticia de último momento, pero con una perspectiva bíblica y profética. Pues resulta increíble, ¿verdad?, que uno de los grandes comentaristas, periodistas allá en el Vaticano, en Europa, está diciendo que hay una profecía de más de 900 años atrás que dicen que el Papa Francisco renunciará al papado en el año 2020. Estamos a punto de entrar al a la nueva década, obviamente, ¿no? 2020 y un año nuevo. Y hay muchas cosas que han pasado en los últimos 6 años del papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. De hecho, ha sido el Papa más ecuménico, más controversial, más polémico en la historia de los papas. Recuerden ustedes que Benedicto XVI estuvo muy poco tiempo, por breve tiempo, en Roma, tomando control de la Iglesia Católica Romana, que de hecho la Iglesia Católica es una institución que tiene más de 1 billón de seguidores a nivel mundial. El Papa Francisco, hay una fotografía donde se encuentra con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, y los tres aparentemente por más de 40 o casi 50 años eran amigos íntimos. Hicieron, parece que, un pacto entre los tres. Primero fue Papa Juan Pablo II y luego posteriormente por un tiempo Benedicto XVI, hasta que se desató el escándalo de la pedofilia dentro de la iglesia y otro montón de situaciones tremendas, como lo que es el problema económico que tiene la iglesia en este momento. Pero dicen que el Papa Francisco, que es el primer papa en la historia, que lo que hace es que permite que se entre el Corán en el Vaticano, se le ore a Alá en el Vaticano, abrió una oficina para los palestinos también en el Vaticano. Ha sido un papa antisemita, literalmente enemigo de Israel. Bueno, la Iglesia Católica tiene un historial de ser antisemita toda su historia, casi prácticamente 1700 años. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, hablemos claro, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, durante la intención de conquistar al mundo, Adolfo Hitler y la maquinaria del ejército de los nazis. Recuerde que Hitler hizo un acuerdo con el Papa Pío XII. Y esto fue increíble porque hay evidencias contundentes, concretas, de que el Papa de Roma, Pío XII, hizo un pacto con Hitler para que no tocara el Vaticano, no se metieran con los católicos, y en cambio el Papa Pío XII se hizo de la vista gorda cuando Adolfo Hitler mandó a matar sistemáticamente en el gran genocidio de la historia 6 millones de judíos, más otros 5 millones de gitanos y de seres humanos de todo lo que es el área de Europa. Así que la Iglesia Católica tiene un historial de antisemitismo, pero el Papa Francisco ha sido increíblemente diferente. Es un papa que aparentemente tiene ya el espíritu del anticristo, obviamente, ¿no? Está proclamando, promoviendo, patrocinando el movimiento de una sola religión mundial. De hecho, en el mes de mayo, dentro de menos de 6 meses, 5 meses y medio más o menos, allá en los Emiratos Árabes Unidos, se abre por primera vez en la historia el primer complejo triple religioso o trirreligioso, donde van a haber una iglesia católica, una mezquita islámica y una sinagoga judía en el mismo lugar. Estamos hablando de las 3 religiones allí juntos, unidos. Recuerden, en el mes de febrero del 2019, este año, el Papa Francisco estuvo en los Emiratos Árabes Unidos y con 2 besos, uno en cada mejilla, selló un pacto de paz global con el gran Al-Tayeb de Egipto, líder máximo de los sunnis. También estuvo meses después en Marruecos con el rey de Marruecos, y hace poquito, creo que un mes y medio atrás, estuvo en Tailandia, donde estuvo allí honrando a Buda, una gran estatua de más de 500 años. Recuerde Gautama, Siddhartha Gautama Buda, que fue un filósofo allá por el año 500 o 600 antes de Cristo, y estamos hablando de una figura tremendamente donde millones lo siguen a Buda, los budistas, y el Papa Francisco honró a Buda quitándose los zapatos para estar en presencia de la estatua de Buda.
Ha sido un papa donde ha visitado Centroamérica, México, Sudamérica, todo el mundo, y donde quiera que llegue está promoviendo la ideología de una sola religión mundial. Ahora, la profecía que se está diciendo es, así como el Papa Benedicto XVI, que fue el primer papa que renunció al papado en más de 600 años, el Papa Francisco también va a renunciar al papado, porque dice que su obra ya terminó, su trabajo, su misión supuestamente está cumplida. Tomen en cuenta también que es el primer papa jesuita en la historia. Los jesuitas son lo que llaman el brazo militar de la Iglesia Católica, y desde su origen los jesuitas han sido personas que han perseguido los que han estado en contra de la iglesia, hasta en forma violenta. Esto tiene un historial terrible. Le invito a que investigue todo esto. Así que están diciendo que el Papa Francisco ahora en el 2020 renunciará al papado. Esa es la pregunta. Tiene 83 años el líder, lo que llaman el vicario, el máximo, el hombre, la cabeza de la Iglesia Católica, y ha sido literalmente tan controversial que se ha peleado con los mismos teólogos de la Iglesia Católica, los conservadores. Y en los últimos 3-4 años, especialmente, que se ha desatado los tremendos escándalos, tenemos a George Pell, que era el líder máximo católico, el cardenal de Australia, está en prisión por violar niños, y una cantidad tremenda de otros ministros. Son miles y miles y miles de sacerdotes que están ahora mismo acusados de violación de niños, y muchas cosas más que se están desatando, que están revelándose dentro del Vaticano. ¿Qué es lo que se esconde detrás de los muros de la Iglesia Católica? Yo he estado allí varias ocasiones, he estado adentro de la Iglesia del Vaticano, he estado afuera en la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, abajo donde está, por ejemplo, el mausoleo donde están todos los papas muertos allí, arriba subí hasta la azotea arriba. Increíble las cosas que se ven allí. El que llega al Vaticano, y aún ellos le llaman el arte, ¿no? El museo donde está la Capilla Sistina. Hay un cuadro pintado, creo que por Miguel Ángel, donde está supuestamente un hombre expuesto, la parte de atrás, los glúteos, el trasero completamente expuesto, está acostado, exponiendo el glúteo, y dice que se llama el trasero divino, pero lo dice en la forma más vulgar y más horrendamente gráfica. O sea, yo te estoy hablando en la forma más tranquila, más suavecita, pero si buscas en Google, en cualquier lugar de información, vas a encontrar, le llaman los glúteos divinos, le llaman de Dios. O sea, es una cosa blasfema, literalmente, abominable. Estamos en los últimos días, amado pueblo, mi amigo que me sigues a través de Facebook o cualquier plataforma social en el mundo entero. Tal vez me estás oyendo a través de la radio, aquí el evangelista Gary, para todas las personas que me ven y me siguen. El Papa Francisco, la información que tenemos es que dicen que posiblemente ya vaya a renunciar al papado. Ahora, ¿por qué? Porque ya prepara la llegada del anticristo. Esto conlleva a otra pregunta. ¿Será que el anticristo ya se manifestará o se conocerá en mayo del 2020? Hay una gran convocación mundial de líderes religiosos y no religiosos que el Papa Francisco está ahora mismo promoviendo. Una gran convocación. ¿Quiénes estarán en esta reunión? Los líderes del mundo entero religiosos. Me imagino que muchos evangélicos que han vendido la fe, evangélicos que han caído en esta patraña del diablo. Cuidémonos, pueblo de Dios, que el apóstol Pablo dice que en los últimos días, 1 Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios como el politeísmo, panteísmo, sincretismo, gnosticismo, elitismo, montanismo, ecumenismo. Es una doctrina diabólica, la unificación, la alianza, el vínculo estableciendo de todas las religiones del mundo. Ahora con más
razón entiendo lo que la palabra dice. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 7:21, que Jesús dijo categórica y marcada y registradamente: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es increíble, esto es insólito. Cuando yo leo esto digo, wow, estamos viviendo en este tiempo final. Tornados, huracanes, el anillo de fuego, no, los huracanes, estamos viendo problemas sociales, crisis política en todo lo que es Latinoamérica y en el mundo entero. En Líbano, España, en Alemania, en Inglaterra, en el Medio Oriente, en China, en donde quiera hay crisis política. En Turquía, en todos los países, usted menciónelo, hay una crisis política, problemas económicos, problemas religiosos y sobre todo la apostasía, la peor apostasía en 2000 años de historia eclesiástica. Vivimos la generación de las mentiras, la falsedad, de fake news, obviamente, y aún en las redes hay que tener mucho cuidado. Este ministerio, yo tengo casi 50 años sirviendo al Señor y trato siempre con todo mi corazón, y hablo delante de Dios, de ser la persona más íntegra con información que les entrego a ustedes. Mucha gente me escribe, recibimos mucha información y no la compartimos toda porque no tenemos completamente una constancia de que sea verificada. Nosotros verificamos la información por varias fuentes y fidedignas, muy importante, para poder compartirla con ustedes. Si no, no la vamos a compartir. Hay tantas mentiras, tanta información que está circulando en las redes sociales, en Facebook, YouTube. Hay que tener cuidado. Vivimos en la generación de las conspiraciones, de las falsas ideas, de esto y del otro, los comentarios, los rumores. Nosotros no comentamos un rumor, nosotros no comentamos un chisme, un bochinche. Te hablo de lo que está pasando en el mundo, la noticia en el momento que está pasando con una perspectiva bíblica y profética. El Papa Francisco renunciará al papado. Esa es una pregunta. Yo no estoy aseverando, ni estoy confirmando, ni estoy declarando, ni anunciando. Para que ustedes, porque mucha gente escucha 1 minuto, 2 minutos, ve el título, no oye, no pone atención y enseguida el hermano Gary le dijo que el Papa Francisco va a renunciar o ya renunció. Jamás dije eso y no estoy diciendo eso. Pregunto, vea el signo de interrogación. ¿El Papa Francisco renunciará al papado? Es lo que se está diciendo. Ahora, los millones de amigos católicos, les amo en el Señor y Dios sabe que es la verdad. En el nombre del Señor, siempre hemos hecho distinción entre la iglesia, el sistema y el pueblo católico. Y yo sé que hay millones de católicos que son sinceros y aman a Dios y son buenos. Yo lo sé. Y a ustedes les hablo con todo el amor de mi corazón. Les amo en el Señor, pero les pido siempre, busquen la verdad, lean la Biblia, salgan del engaño, salgan de la mentira. La Iglesia Católica, Revelación capítulo 17 y 18, salí de medio de ellos, pueblo mío. Es la gran ramera de revelación, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. Está hablando aquí de la Santa Inquisición. La Iglesia Católica ha cometido grandes abominaciones. La idolatría que practica hasta el día de hoy. Todo esto es condenado por el Dios del cielo. Pero la gente católica, billones de ellos, aman a Dios, por supuesto. Abre tus ojos, por favor. Sal del engaño, de la mentira. Tú necesitas un toque de Dios. Busca una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo toque tu vida, donde los pastores estén predicando la sana enseñanza, el mensaje poderoso del Evangelio, el inconfundible Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo y que Cristo viene otra vez. Y si donde estás tú no tocan el tema del pecado, del infierno, de arrepentimiento, y no tocan el tema de la venida del Señor y la santidad, sal corriendo de esa iglesia y busca una buena congregación donde el pastor, el ministro, enfoque a la iglesia a mirar a Jesús, no a él.
no a Él. Tenemos una generación de hoy en día donde la gente está pidiendo que los miren a ellos, que los apóstoles, que los llamados profetas, y todo gira en torno de la personalidad, que yo que soy el llamado y que tengo el mensaje. No. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Jamás mire a Garirí, ni a fulano, ni mangano, ni paresejo, ni ninguna iglesia. Mire a Jesucristo. En este ministerio y este servidor, siempre, toda mi vida, cristocéntrico. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene otra vez. Es el mensaje, es el nombre sobre todo nombre. Oh, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino es en el nombre de Jesús. El Papa Francisco, que Dios tenga misericordia de su alma, de su vida. Y no estoy aquí para hablar mal de su persona, no lo insulto, le digo simplemente, el Papa Francisco ha sido un instrumento en estos últimos tiempos, preparando la plataforma de la llegada del anticristo. Todas las decisiones que ha hecho, todo lo que ha declarado, todo lo que ha hecho literalmente ha sido acelerar la venida del anticristo. Pero antes de la venida del anticristo, obviamente al que yo estoy esperando es el retorno de mi Señor Jesucristo, porque viene ya por la iglesia. Jesús vendrá por su pueblo que le espera, y enseguida que la iglesia se levante en el arrebatamiento, el mundo entra a la 70 semana de Daniel, la gran tribulación, los 7 años de tribulación, se manifiesta el anticristo, y de ahí en adelante hay una serie de eventos tremendos que van a tomar lugar. 3 años y medio de aparente paz, la abominación desoladora, la mitad de la tribulación, las copas, los juicios, la ira de Dios, la guerra tremenda. Culmina todo con la famosa guerra de Armagedón, el conflicto final allá en el norte de Israel. Y bueno, estamos hablando de Gog, de Magog, la tierra y el hombre, Irán, etcétera, de muchas otras cosas, y son muchos los protagonistas de este tiempo final. Pero el Papa Francisco ha jugado un papel muy importante, ha sido protagonista de los días finales en cuanto al ámbito en la tarima del área de la religión. Porque para que se manifieste el anticristo necesitamos tener una necesidad de un líder militar, un líder político, un líder económico y un líder religioso. Y ya todo se está preparando. Repito, el anticristo en cualquier momento llega. Pero ¿quién es? No me importa. Lo más importante es que Cristo viene ya. Viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Aleluya. Así que estemos orando, buscando al Señor en esta linda mañana de hoy, sábado 21 de diciembre del 2019. Comparte esta reflexión con alguien. No dejes de compartirlo para que otros sepan tan cerca que estamos de la venida del Señor. La pregunta de nuevo, pregunta: ¿el Papa Francisco renunciará al papado en el 2020? Es una profecía que se está diciendo. Hay un fulano que es un periodista muy conocido en el Vaticano, y están comentando de que esta profecía, incluso el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, habló en el primer año de su papado y dijo: yo no voy a estar aquí mucho tiempo, solamente voy a cumplir la misión que me ha sido dada. ¿Cuál es esa misión que le ha sido dada? Entonces estamos viviendo este momento. El Papa Francisco posiblemente renuncia al papado en el 2020. Posiblemente en el 2020 se manifieste el anticristo. ¿Qué significa? Que ya Cristo viene pronto. Las profecías cumplidas, todas. Y tú estás preparado, porque la trompeta va a sonar en cualquier momento y Cristo viene por su iglesia. El evangelista Galilei para todas las naciones del mundo, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.